Se están viendo esto en YouTube, bienvenidos. Este es el resumen de la sesión del 20 de agosto en el que explico la actividad, la segunda actividad de agosto de Teorema de Pitágoras. Supongamos que nosotros vamos a dibujar un triángulo específico de los que vamos a llamar, que tiene una característica especial, y esa característica especial es que tiene un ángulo de 90 grados. Este triángulo tiene una característica especial. Esa característica especial es que tiene un ángulo de 90 grados, que es el que estoy marcando en rojo. Ese ángulo de 90 grados es el que me permite identificar que el triángulo se llama triángulo rectángulo. Recuerden que cada una de las puntas del triángulo se llaman vértices y que los segmentos que están entre un vértice y el otro se llaman lados. Pero cuando se trata de un triángulo rectángulo, entonces los lados tienen unos nombres especiales. Primero, le voy a poner nombres con letra mayúscula a los vértices, eso siempre se hace. Entonces, a este lo voy a llamar A este lo voy a llamar B, y al que tiene el ángulo de 90 grados se llama C. Lo podemos intercambiar, o sea, podemos poner las letras donde queramos para los vértices y no hay ningún problema. Pero llegamos al acuerdo que se coloca la letra C en el ángulo de 90 grados. Esto es para facilitarnos identificar las partes y solucionar los ejercicios o lo que vayamos a resolver en situaciones ya contextualizadas. Miremos, el lado que está enfrente de el ángulo de 90 grados, lo voy a marcar aquí en naranjita, voy a trazar una línea punteada y una flecha, vean, ese lado que está enfrente del ángulo de 90 grados lo vamos a llamar hipotenusa. O la simplificamos con la letra H para no escribir toda la palabra. Entonces, siempre el lado más largo de un triángulo rectángulo se llama H o hipotenusa. Los otros dos lados los vamos a llamar catetos, así se llaman. Lo voy a marcar con moradito. El otro lado se llama cateto y el otro lado también se llama de esa manera. Esos catetos tienen una letra minúscula que corresponde a la misma letra del ángulo que está enfrente. Yo sé que, como lo acabo de decir, posiblemente no lo hayan entendido. Entonces miremos acá. Observen que aquí el vértice se llama V. Quiere decir que el del frente es el cateto V. Y como acá hay un vértice llamado A, entonces el lado del frente se va a llamar A. ¿Qué quiere decir eso? Que hay tres lados identificados ya con unos nombres. El primero es la hipotenusa, que es el que está enfrente del ángulo de 90 grados, y los otros dos se llaman catetos y son A y B. Con solamente esos tres datos ya podemos hablar de algo llamado teorema de Pitágoras. Observen que lo que tenemos en la guía es un triángulo rectángulo en donde queda el ángulo de 90 grados, a la derecha, a la izquierda o arriba. Cualquiera que me active el micrófono y lo diga, ¿en dónde queda el ángulo de 90 grados ahí? Está arriba. Miren, lo voy a repisar también. Este ángulo es el de 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que la hipotenusa es la que está enfrente de ese ángulo de 90 grados. Acá está marcada con H, que es el que estoy repisando. O sea, el lado llamado hipotenusa es el que va desde este punto hasta este otro punto de acá. ¿Y cuál fue la relación geométrica que encontraron? Pues ellos encontraron lo siguiente, que cuando trazamos un cuadrado, como el que estoy trazándole líneas acá amarillas, cuando trazamos un cuadrado cuyo lado es H, o sea la hipotenusa, y encontramos su área, entonces como el área de un cuadrado es lado por lado, o base por altura, y aquí el lado mide H, pues si hacemos H por H, nos da H elevado a la 2, ¿cierto?
que es esto que estoy repisando acá, h a la 2. Entonces, si hacemos un cuadrado de ese tamaño, nos da h a la 2. Pero ellos, ¿qué encontraron? Encontraron que, además de eso, si trazan otro cuadrado del lado A, que es el que estoy pintando acá en naranja, y otro cuadrado del lado B, que es el que estoy pintando aquí como en agua marina, en ese azul verdoso, se dieron cuenta que la suma de estas dos áreas de b cuadrado con a cuadrado, la suma de este y este, de a y b cuadrado, es igual, o sea, para que me entiendan, esos dos cuadrados caben dentro del que yo señalé en amarillo. Esa fue la relación que ellos encontraron. Y sucede en todos los triángulos rectángulos. Es decir, ese cuadrado que está en naranja, con ese cuadrado que está como en azul, agua marina, caben dentro de este si los desbaratáramos, las áreas son equivalentes. De ahí sale el teorema. El teorema nos dice que h al cuadrado es lo mismo que a al cuadrado más b al cuadrado. Este es el teorema de Pitágoras. Pasemos a los ejercicios como tal. Entonces miremos. El primer punto de la primera actividad. Vamos a mirar el E. ¿En dónde está el ángulo de 90 grados? ¿A la izquierda, a la derecha o arriba? Listo, muy bien. Está aquí a la derecha. Listo. Identificando dónde está el ángulo 90 grados, entonces podemos saber dónde está la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? ¿La de arriba, la de la derecha o la de abajo? ¿Cuál de los tres lados es la hipotenusa? Esta es H. ¿Listo? Ahí la acabo de escribir. Esta es H. Y siempre es el lado más largo. Ahora, ¿quién es A y quién es B? Pues no importa porque no tenemos los vértices nombrados. Entonces podemos poner la A aquí y la B acá. Eso sí, si pusimos la A abajo, quiere decir que el vértice A es este de acá. Y si pusimos la B a la derecha, quiere decir que el vértice B es acá. Porque tienen la misma letra, solo se diferencian es porque el vértice está en mayúscula y el lado está en minúscula. No es más lo que tienen que hacer en este primer punto. Solamente decir quién es H, quién es A y quién es B. Observen que el F ya tiene, este sí tiene los vértices marcados. Observen que la A está a la izquierda, observen que la B está a la derecha y observen que el punto C está abajo. De nuevo la hipotenusa aquí es el de arriba, ¿cierto? ¿Cuál de los dos lados es A? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Es el de la derecha. Y B, pues es el que nos queda, el de la izquierda. Siempre es el que está enfrente. Entonces, el que está enfrente del ángulo de 90 grados lo llamamos H. El que está enfrente de B, pues lo llamamos B pero minúscula. Y el que está enfrente de la A lo llamamos A minúscula. La segunda actividad les explica cómo se resuelve con teorema de Pitágoras un triángulo. El ángulo de 90 grados está aquí, lo que marqué en rojo, y le voy a poner la letra C. Ahora sí, lo que está preguntando Tatiana es que en cuál de los dos se coloca la A y cómo se coloca la A minúscula y la B minúscula. Entonces, si yo elijo colocar aquí arriba la A, entonces la A minúscula es acá abajo. Y si yo elijo colocar aquí la B, entonces la B minúscula es aquí. También pude haber hecho lo siguiente, miren, también pude haber cambiado esto y haber colocado B aquí y la A aquí, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Pero entonces aquí lo que nos cambia es que la A resulta a la izquierda y la B resulta abajo. La H sigue siendo el lado más largo, que es el que está enfrente del ángulo de 90 grados. ¿Listo? Ahora le voy a poner valores a este triángulo, valores a los lados del triángulo, para que sepamos cómo se utiliza el teorema. Entonces miremos, supongamos que este lado mide 3 centímetros y que el de abajo mide 4 centímetros. Vamos a suponer eso. ¿Qué les sugiero yo a ustedes? ¿Qué les sugiero siempre cuando resuelvan esto? Presenten los datos. H no sabemos quién es. La A, según esto, es 3 centímetros. Y la B, según lo que acabo de escribir, es 4 centímetros. El dato que hace falta es la H.
lo vamos a encontrar con el teorema de Pitágoras. El teorema nos dice que h al cuadrado es lo mismo que a al cuadrado más b al cuadrado por la relación geométrica que ya les mostré al inicio de la sesión. Como la h no la conocemos, pues la dejamos quieta. Profe, ¿podría repetir esa partecita otra vez? O sea, desde que pusiste la H a la 2, por favor. Claro que sí. Lo que acabo de decir es que primero presentamos los datos, que es lo que voy a escribir aquí en verde. Aquí, presentar datos. ¿Qué es presentar datos? Identificar qué muestran en el dibujo o en la situación. ¿Qué conocemos del triángulo? A eso le decimos presentar datos. Cuando ya tenemos los datos que conocemos y los datos desconocidos, que en este caso solo hay un dato desconocido y es la h, vea, no sabemos quién es la h, entonces con lo que seguimos es escribiendo el teorema de Pitágoras, que es el que estoy encerrando en esta nubecita. Y luego reemplazamos los números que sí conocemos en ese teorema. La a vale 3, entonces escribimos 3 elevado a la 2. Es un reemplazo numérico, nada más. La b equivale a 4, entonces escribimos 4 elevado a la 2. Y el más lo colocamos porque viene desde la fórmula. Entonces miremos, ¿cuánto es 3 elevado al cuadrado? Perfecto. ¿Cuánto es 4 elevado a la 2? Muy bien, entonces 9 y 16. 9 más 16 da 25, ¿cierto? Solo falta hacer una cosa para que la h, para encontrar el valor de la h, y es quitarle ese exponente cuadrado. Si ustedes miran, acá hay un exponente 2, es el que estoy señalando en azul. Ese exponente se quita hallando raíz cuadrada. ¿Se acuerdan que la operación contraria de la potenciación es la radicación? Yo les explicaba eso el año pasado cuando veíamos ecuaciones, al inicio de este año cuando estábamos repasando cositas de álgebra. Entonces nos queda raíz cuadrada de 25. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 25, muchachos? Entonces ya encontramos el valor de la h. El valor de la h es 5. Entonces sabemos que h aquí es 5 centímetros. A esos números, ese número 3 con ese número 4 y con ese número 5 que acabamos de encontrar, se le llama terna pitagórica. Terna pues porque son 3 y pitagórica porque ellos están en la relación del teorema de Pitágoras como lo acabamos de encontrar. En el otro dice que este mide 10 y este mide 6 y habla de metros. Entonces presentemos los datos. Sabemos quién es h y la b es el 6. Perfecto, entonces aquí lo que no conocemos es la a. Vamos a hallar la a. El dato desconocido aquí es a. No sabemos quién es. Entonces miremos. La h la reemplazamos, sería 10 elevado al cuadrado. La a no la conocemos. Y la b es 6. Entonces colocamos 6 elevado a la 2. Resolvamos. ¿Cuánto es 10 elevado a la 2? Entonces esto nos da 100. Listo. A la 2 no conocemos quién es a, lo dejamos quieto. 6 elevado a la 2 da 36, porque 6 por 6 es 36. Listo, ahora nos toca dejar la a sola a un lado del igual. Entonces lo que hacemos es, primero, el 36 que está sumando, ¿qué hacemos con él? Claro que sí, lo dejamos restando al lado izquierdo. El otro pedazo lo dejamos quietico tal y como está. 100 menos 36, ¿cuánto da? A 100 le quitamos 36, ¿eso cuánto nos da? Listo, muy bien, 64. Solamente queda una cosa por quitarle a la a. Y es este cuadrado de acá. Entonces volvemos a hacer lo mismo que hicimos en el anterior ejercicio, que es colocarle raíz cuadrada al 64. ¿Cuál es la raíz de 64? La raíz cuadrada. Entonces nuestra solución es 8 metros. Significa que A es 8 metros y ya quedó resuelto. Entonces me voy a volver a la guía y vamos a mirar qué es lo que tienen que hacer ustedes en ese primer punto de la actividad 2.
Dice, encuentre el valor que hace falta en cada triángulo aplicando el teorema de Pitágoras. Escriba los procedimientos en cada ejercicio. O sea, no es que al final me digan, profe, dio 7, pero pide de dónde sale. O sea, siempre envíenme procedimientos que es como yo veo cómo están resolviendo. Vamos a mirar primero. En el A, ¿qué es lo que hace falta en el A? Perfecto, la hipotenusa o la H, sí. Muy bien. En el B hace falta el lado B. Y en el C hace falta el lado A. ¿Qué quiere decir eso? Que en el punto A, el A lo vamos a resolver con el primer proceso que yo les expliqué, que es el mismo que está explicado de primeras aquí en la guía. El punto B y el punto C lo vamos a hacer con el segundo procedimiento, que es el que está explicado acá y el que acabé de mostrarles en el tablerito. Es solamente reemplazar los valores y hacer la operación que ya les expliqué. No más, eso es todo lo que tienen que hacer en ABC. En el segundo punto, yo creo que alcanzamos a resolver uno y ahí ya cierro la sesión de hoy. Entonces vamos a hacer el punto D. Me voy a llevar el D para el tablerito. El D es una figura geométrica, un romboide, que está dibujado de forma horizontal y que tiene unos datos que me permiten partir la figura en triángulos rectángulos. Entonces observen que en esta figura lo que nos están pidiendo es el valor que voy a reseñalar otra vez en otro color, porque es posible que no lo estén viendo los que están en celular, porque acá se ve chiquitico el dato. Este valor X. Ese valor X es lo que hay desde acá hasta acá. Entonces, ¿cómo lo podemos hallar utilizando teorema de Pitágoras? Esa es la pregunta que nos tenemos que formular. Y para poder aplicar teorema de Pitágoras debemos mirar dónde hay triángulos rectángulos en esa figura. Voy a marcar en verde las divisiones de esa figura que me permiten identificar triángulos rectángulos. Entonces, si trazo estas dos líneas que están punteadas en la figura, observen que la figura quedó partida en 4 triángulos rectángulos, donde el ángulo de 90 grados está aquí, aquí, aquí y acá. Los 4 que marqué con rojo, esos son los triángulos rectángulos. ¿Qué quiere decir eso? Me voy a traer ese triangulito verde que estoy repisando acá, lo voy a agrandar, le voy a poner un zoom a eso para que sea más fácil identificar los datos. Entonces ese triángulo que repisé en verde, lo voy a agrandar acá, tiene unos valores. X es el que nos están pidiendo. El ángulo de 90 grados ya lo identificamos acá. Supongamos que esta es A y esta es B. O sea que aquí es B mayúscula y aquí es A mayúscula. En la figura solamente nos están mostrando un 6. Lo voy a escribir más grande acá para que lo puedan ver. Acá dice que es 6 metros y acá dice que es 3 metros. ¿X quién es? En ese triángulo rectángulo X viene a ser ¿quién? X viene a ser la hipotenusa acá. H es ese valor X que desconocemos y que nos están pidiendo. ¿Cuánto mide A? Según los datos del problema, la A ¿cuánto mide? Perfecto, es la mitad de 6, porque 6 es completo, es ese lado, esa diagonal mayor del rombo, mide 6. Pero como es la mitad, porque solamente desde aquí hasta acá, entonces va a ser 3. Y la B, ¿cuánto mide la B? Entonces es 1.5 metros. Con esos 3 datos, miren, ya presenté los datos. Ahora montemos el teorema de Pitágoras, que es h cuadrado igual a 3 al cuadrado más 1,5 al cuadrado. Pues esto da 9. ¿Esto cuánto les da? 15 por 15 y corren la coma a 2 lugares. Y la h no sabemos cuánto es. Si sumamos 9 más 2.25, entonces nos da 11,25, ¿cierto? 9 más 2 es 11 y bajamos el decimal. Al final le hallamos la raíz cuadrada a 11,25, eso sí ya nos toca en calculadora, y lo que les dé.
¿Listo? La forma exacta de la respuesta es la raíz. Y entonces nuestra solución es aproximadamente 3,35. Todos los ejercicios de este segundo punto se hacen de la misma manera. Identifiquen dónde está el triángulo rectángulo y cuáles son los datos para que se puedan presentar y luego se utilizar el teorema de Pitágoras. La próxima sesión, que vendría a ser ya prácticamente la última sesión de agosto, les voy a explicar cómo resolver situaciones con teorema de Pitágoras.